La clase anterior comentamos cuál era la utilidad de la serie de Fourier. La serie de Fourier es nuestro primer paso hacia el análisis en frecuencia de una señal, sea continua o sea discreta. Entonces, nosotros comenzamos diciendo que cuando tenemos una señal que es periódica, x de t en este caso, voy a iniciar comentando la característica periódica de una señal continua o de variable independiente continua cuando cumple con esa condición. Para todo instante de tiempo, donde este T mayúscula es denominado el periodo. Cuando es el periodo es el tiempo en el cual la señal se va repitiendo. Cuando es el mínimo tiempo se denomina periodo fundamental, pero en general para nosotros va a ser el periodo. Entonces, esta señal periódica tiene una representación en exponenciales complejas. Es decir, que de alguna manera voy a coger esta señal de aquí y la voy a interpretar con un conjunto de exponenciales complejas. Esa es la idea de la serie de Fourier, de una forma bastante sencilla. Ya de una forma más particular, diríamos que la serie de Fourier lo que hace es tomar esta señal periódica y representarla. Recordemos que esta era la palabra que de hecho hasta da título a este capítulo y la representamos con una combinación lineal de estas exponenciales complejas que van a estar relacionadas de forma armónica. La exponencial compleja, porque aparece aquí en el exponente el operador complejo j, y acá este k omega sub 0 que va a formar esa familia de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Recordando que las exponenciales complejas armónicamente relacionadas son ese conjunto de señales exponenciales que tienen una frecuencia que es múltiplo entero de un cierto omega sub 0. Como ustedes pueden ver, aquí este K es entero y este omega sub 0 es la frecuencia fundamental. Y esa frecuencia fundamental está relacionada con el periodo omega sub 0. En el libro de OpenGAE utilizamos omega sub 0. Ustedes van a ver que en otros libros omite el sub 0. Aquí el sub 0 es una indicación de que es la frecuencia fundamental. Definida como 2pi sobre periodo. Si ustedes revisan el libro de Schaum, ustedes también verán que al periodo le pone un sub 0 como indicación de que es el periodo fundamental, pero para nosotros periodo va a ser simplemente una t, aunque como les digo puede ser también representado como t sub 0, el 0 indicación de que es un periodo fundamental, el mínimo tiempo en el cual esa señal se va repitiendo. Y la frecuencia, nosotros vamos a utilizar la notación omega sub 0, aunque también puede ser utilizado simplemente omega. Recuerden que esta letra de aquí es la letra griega omega minúscula, en particular omega minúscula. No escribirán una W, una omega minúscula. Entonces la serie Fourier hace eso, toma una señal periódica y la representa como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Como a través de la relación de Euler, esta exponencial compleja puede ser escrita como una combinación de senos y cosenos. Podemos escribirlo aquí que E al J teta utilizando la relación de Euler. Es coseno de teta más J seno de teta. Entonces, una manera alternativa de decir qué es la serie de Fourier es decir que tomo una señal periódica y la represento como una suma de senos y cosenos. Existe una representación alternativa de lo que es esta serie de Fourier que está mucho más detallada en el libro de Schaum. De hecho, múltiples ejercicios utiliza esa representación de o ese concepto de la serie de Fourier como una suma de senos y cosenos cuando esta señal x de t, que no es nuestra señal periódica, es una señal real, es una señal real. Entonces, la idea es esa de nuestra serie de Fourier. La ecuación que nosotros mostramos en la clase anterior aparecía un término que era esos coeficientes espectrales. Entonces, aquí vamos a escribir la ecuación de la representación que ya es la serie de Fourier y vamos a conocer cómo calcular esos coeficientes espectrales. Entonces, en tiempo continuo, después vamos a hacerlo en tiempo
discreto, una señal x de t, que ya sabemos que tiene que ser periódica. Esta señal x de t va a estar representada como este sumatorio. Vamos un poquito más. Este es el sigma mayúsculo, un sumatorio de unos ciertos coeficientes a sub k que multiplican a la familia de exponenciales complejas armónicamente relacionadas j, k, omega sub 0, t, para todo valor de k, de menos infinito a más infinito. Esta es la serie de Fourier. Es la serie de Fourier. Esa es nuestra serie de Fourier. Aquí hay algunos elementos que podemos ir particularizando. El primero de ellos es con relación a este omega sub 0. Ya sabemos que este omega sub 0 es la frecuencia fundamental y ese omega sub 0 es 2pi sobre periodo. Este omega sub 0 yo lo puedo obtener directamente de esta señal x de t. Como ya sé que es periódica, simplemente extraigo el periodo de esta señal y lo coloco en esta parte de la ecuación y ya tengo cuánto vale mi omega sub 0, que es el término que aparece. Muy sencillito, simplemente es extraer esa constante y listo. Este k, como ustedes pueden ver, es un entero, es decir, k puede ir desde -3, pongámoslo con puntos suspensivos indicando que es un intervalo infinito. Por ejemplo, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, y así. El valor que acá es entero, es un número entero. Ustedes saben que es un número entero. Ahora, este término de aquí, a sub k, en la clase anterior nosotros comentamos que este término son constantes, de hecho pueden ser inclusive números complejos, tienen un nombre particular que se denominan coeficientes espectrales. Coeficientes espectrales. En algunos textos también es denominado coeficiente de la serie de Fourier, también tiene ese tipo de denominación. Pero para nosotros va a ser coeficiente espectral, van a ser estos a sub k que aparecen aquí. En algunos textos, posiblemente que ustedes revisen, van a observar que esta notación que estoy colocando de a con subíndice k, también puede escribirse como a de k, como una secuencia discreta. Es coeficientes espectrales, es una secuencia discreta. Esto ya lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, porque si bien esta señal que estamos analizando aquí es continua, de variable independiente continua tiempo t, estos coeficientes espectrales es una secuencia discreta. Ya en los ejemplos que vamos a ir haciendo vamos a poder marcar esa diferencia. Y se pueden anotar también de esta manera. Entonces, aquí aparece un término que ya va a ir siendo común en el contexto de su estudio de lo que es las telecomunicaciones, que es la palabra espectral o espectro. Ustedes han de haber escuchado cuando, por ejemplo, ven las noticias o están en otros cursos que hablan sobre el espectro radioeléctrico, y es justamente ese conjunto de frecuencias en el cual yo puedo transmitir mi mensaje, obviamente previamente modulando ese mensaje para que se ubique en un cierto canal de comunicación. Entonces, el término espectral para nosotros ya tiene una connotación relacionada con el análisis que estamos iniciando aquí, que es la frecuencia. Entonces, por un lado, nosotros en el capítulo 2 trabajamos en el dominio del tiempo y ahora vamos a ir caminando hacia el dominio de la frecuencia. Entonces, son dos dominios que vamos a utilizar para poder analizar ciertas señales que están involucradas en un sistema de comunicaciones. Ahora, esta frecuencia que aparece aquí con omega sub 0 tiene un nombre que es denominada frecuencia angular. Y esta frecuencia angular está medida en radianes sobre segundos. Está medida en radianes sobre segundos. Pero existe una frecuencia lineal, F. Frecuencia tiene ese nombre, frecuencia lineal. Aunque más adelante simplemente es frecuencia.
que está medida en una unidad que ustedes ya deben estar un poco familiarizados, que es hercios. De hecho, su teléfono celular, su router, su computador, en alguna sección que tenga que ver con la comunicación inalámbrica o relacionado con eso, ustedes van a ver una medida en hercios. De hecho, cuando sintonizan una radio también van a ver, por ejemplo, 80 MHz, una cierta emisora. Entonces, es la relación entre esas dos frecuencias, es que 2pi veces la frecuencia en hercios es igual a la frecuencia en radianes por segundo. Entonces, noten que apenas es una diferencia de 2pi. Entonces, esta frecuencia de aquí puede ser medida en hercios, que de hecho, más adelante en sus cursos de comunicaciones van a trabajar casi estrictamente con hercios, o bien radianes por segundo. Y en este curso vamos a trabajar con radianes por segundo, porque como ustedes pueden observar, apenas un factor de 2pi. Como tenemos que trabajar con esos dos tipos de frecuencias, es más conveniente iniciar con frecuencias angulares y luego irnos hacia las frecuencias en hercios. Entonces vamos a ver cómo encontramos estos coeficientes espectrales, que serían lo que nos faltaría para poder completar lo que es esta serie de Fourier. ¿Por qué? Porque esta exponencial compleja yo la puedo configurar una vez que tenga el omega sub 0, que lo calculo utilizando el periodo, y ese periodo viene de mi señal que voy a representar. Entonces lo que vamos a ver es cómo determinar esos coeficientes a sub k. Eso está en la parte 3.3.2 del libro, que dice determinación de la representación de series Fourier es una señal periódica continua, pero para simplificarlo nosotros es la manera de calcular estos a sub k, que son los coeficientes espectrales. Recordemos que los coeficientes espectrales son una secuencia discreta. Van a ser constantes, pueden ser números reales, también pueden ser números complejos. Entonces aquí vamos a ir haciendo un proceso matemático que es bastante sencillito para determinar estos azúcares. Entonces vamos a partir de nuestra ecuación que sirve para hacer la representación de nuestra serie de Fourier. Esa ecuación dice que una señal continua x de t, que es periódica, está representada a través de esta combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Menos infinito hasta más infinito. Y lo que vamos a hacer es multiplicar ambos miembros de esta ecuación por e a la menos j, o por otra exponencial. Entonces, por acá la voy a multiplicar por un término y por acá por otro término. Ustedes saben que eso no altera mi ecuación. Entonces, por acá voy a multiplicar por e a la menos j n omega sub 0 t. Y por acá por la misma exponencial e a la menos j n omega sub 0 t. E a la menos j n omega sub 0 t. Ambos lados de mi serie de Fourier la multiplico por la misma exponencial. Recuerden que lo que estamos buscando con este proceso que estamos iniciando aquí es cuánto vale estos a sub k. De alguna manera, a través de este proceso vamos a despejar el valor de a sub k. Una vez que hemos hecho esa multiplicación de ambos lados, lo que vamos a hacer es integrar a lo largo de un periodo. Entonces aquí voy a integrar a lo largo de un periodo, por ejemplo, de 0 a t. Aquí voy a ordenar un poco esta ecuación. Opa, se cerró este programa. Y revivió. Aquí voy a ordenar un poco esta pizarra. Entonces, una vez que multiplico por esa exponencial, integro ambos lados entre 0 y t. Aquí ordenemos. Vamos que no se cierre. Ya, listo, por fin borró. Entonces integramos con respecto al tiempo. Aquí ponemos el igual. Ponemos igual el otro lado, lo vamos a integrar entre 0 y t con respecto al tiempo. Integrar entre 0 y t con respecto al tiempo. Recuerden que este t de aquí es igual a 2pi sobre omega sub 0. Es lo que mostramos arriba. 2pi sobre omega sub 0. 2pi sobre omega sub 0. Entonces, este término de aquí lo vamos a reordenar. Vamos a reordenar a este término de aquí. Noten que la integral
que aquí está dibujado, nuestras líneas casi perfectas, es con respecto al tiempo. Y este término de aquí es función de k, entonces puede salir fuera de la integral. Todo lo que tenga que ver con k puede salir fuera de la integral, porque la integral es con respecto al tiempo. Muy sencillo este pasito. Entonces aquí hacemos ese despeje. Entonces me va a quedar fuera de la integral del sumatorio para todo k, que es decir, que va de menos infinito a más infinito, de a sub k, que queda fuera de la integral entre 0 y t mayúscula, que es un periodo. Y ustedes observen que aquí voy a tener el producto de una exponencial con otra exponencial que tienen la misma base. Ustedes ya saben que el producto de una exponencial o de exponenciales que tienen la misma base es la misma base con los exponentes sumados. Entonces aquí me va a quedar era menos j, k menos n, omega sub 0 t dt, omega sub 0 t dt. Y vamos a enfocarnos en esta integral. Vamos a ver cuál es el resultado dependiendo de este exponente que está aquí. Entonces vamos a extraer esa integral para ver cómo quedaría ese resultado. Entonces vamos a copiar nuevamente aquí debajo de esa integral. Entonces tendría la integral de 0 a t mayúscula, que es un periodo de e a la menos j, k menos n, omega sub 0 t dt. Si nosotros utilizamos aquí la relación de Euler y la propiedad de distributivo de esta integral, ustedes ya saben que la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de las integrales de cada una de estas funciones, entonces aquí me quedaría. Escribamos primero aquí la relación de Euler, que la vamos a utilizar. La relación de Euler que va a aparecer en múltiples contextos, que es una ecuación sencillita que me dice que una exponencial compleja yo la puedo representar como el coseno de teta más un j, que es el operador complejo, seno de teta. También la integral de la suma de dos funciones es igual a la integral de la primera función más la integral de la otra función. Es esa propiedad distributiva o linealidad que tiene la integral. Entonces, estas voy a utilizar en este análisis. Entonces, utilizo la relación de Euler. Entonces, aquí puede tener primero una integral entre 0 y t. Esta exponencial puede representar como un coseno. Aquí voy a tener coseno de k menos n omega sub 0 t con respecto al tiempo más, voy a escribir aquí debajo, integral de 0 a t del seno de k menos n omega sub 0 t dt. Entonces ustedes pueden notar que he utilizado estas dos propiedades, Euler y la propiedad distributiva de la integral. Entonces vamos aquí a analizar un poco más a detalle cómo funciona o cómo se simplifica esta ecuación. Entonces vamos a analizar el caso cuando este valor de k es distinto de n. Recordemos que k y n son enteros. Por ejemplo, k, como hicimos en el ejemplo previo, podría ser menos, o vendría a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y n también, k y n son enteros. Entonces, ¿qué va a pasar cuando k sea distinto de 0? Por ejemplo, sería que k valga 4 y n valga 7. Son dos enteros que cumplen con esta característica de que k sea distinto de n. Entonces, lo que va a suceder cuando tenga esto, esa relación de que k sea distinto de n, este término aquí que es coseno de k menos n por omega sub 0 t, que es el término que está aquí. Y este otro término que aparece acá, que es el seno de k menos n omega sub 0 t. Esos dos términos van a ser senoides periódicas con un cierto periodo fundamental. Entonces, este va a ser una senoide periódica con un periodo fundamental que va a ser t dividido sobre el módulo de k menos n. Ese va a ser el periodo fundamental de esta señal. ¿Y qué es lo que pasa cuando k es igual a n? Es muy sencillo, lo podemos observar aquí o lo podemos observar acá, en cualquiera de las dos partes de la ecuación.
Entonces, si observamos aquí que k es igual a n, ustedes pueden observar que todo el exponente va a valer 0. Y e a la 0 vale 1. Voy a tener la integral de 1 entre 0 y t. Es decir, que esa integral va a ser igual a t. Aquí, cuando k es igual a n, voy a tener el coseno de 0. Coseno de 0, ustedes ya saben que es 1. Voy a integrar la integral de 1 entre 0 y t. Esto va a ser igual a t. Y aquí voy a tener el seno de 0. Integral de 0. Ustedes saben que esto aquí es igual a 0. Entonces, para este primer caso ya sabemos cuál es el resultado. Y para este segundo caso, vemos que el resultado es igual a t. Ok, vamos a completar este primer resultado. Entonces, esta es una señal que es periódica con este periodo y esta es una señal que es periódica con este periodo. Y ustedes saben que lo que hace una integral es, o una forma de decir lo que hace una integral es calcular el área debajo de una curva. Entonces vamos a tomar esta señal coseno y la vamos a dibujar aquí. Aquí tenemos la señal coseno de t. ¿Qué pasa? Aquí está el periodo. ¿Qué pasa si yo integro esta señal entre 0 y t? Ustedes saben que cuando se integra una señal, tengo que sumar esta área de aquí, que es positiva, con esta área de aquí, que es positiva, y le resto esta área que está acá. Entonces, la integral de un coseno de 2pi, bueno, vamos a ponerlo en función del periodo. La integral de un coseno que es 2pi sobre periodo por t de t a lo largo de un periodo. Noten que esto de aquí, sumado con esto de acá, restado de esto de aquí, sale justamente 0. Sale 0. Es, de hecho, quizá uno de los ejercicios que ustedes hicieron en cálculo. O pueden colocar la integral de una señal senoidal o de una señal seno, una señal coseno, integran a lo largo de un periodo. Y como ustedes pueden observar en el gráfico, el resultado de esa integral va a ser 0. Entonces, en el momento que yo integre esa señal coseno entre 0 y t y esa señal seno entre 0 y t, el resultado va a ser 0. Y en este caso, el resultado va a ser igual a t mayúscula una vez que yo haga la integración. Entonces aquí puedo simplificar estos dos resultados en la siguiente ecuación. Entonces la integral entre 0 y t de e a la j k menos n omega sub 0 t dt es igual. Entonces aquí coleccionamos los dos resultados previos. El primero de aquí es igual a 0 cuando k es igual a n, justamente por eso de que la integral de una senoide a lo largo de un periodo es igual a 0. Cuando k es es distinto de n. Y vale t mayúscula, que es el periodo, cuando k es igual a n. Cuando k es igual a n. Entonces, veamos si podemos regresar. Esto de aquí. Entonces, esta integral de aquí que la hemos realizado recientemente, mostrando cuál es el resultado, o va a valer 0 o va a valer t. Entonces, vale t cuando k es igual a n. Y vale 0 cuando k es distinto de n. Entonces, este término de aquí es igual a t. Este término de aquí es igual a t. Entonces, noten que este es un sumatorio con respecto a acá y esta vendría a ser una constante y de alguna forma va a salir fuera de ese sumatorio. Entonces, completemos ese análisis aquí debajo. Bien, entonces, recordemos que
tenemos esta equivalencia que K es igual a N. Entonces, da lo mismo que yo escriba A sub K que yo escriba A sub N. Entonces, puedo hacer ese cambio más abajo. Haciendo el despeje, tendría aquí T veces por A sub K es igual integral entre 0 y T en la señal periódica que yo estoy queriendo reemplazar por E a la menos J K omega sub 0 por T Bt. Esta es la simplificación de la ecuación de donde partimos. Regresemos a esa ecuación de donde partimos. Que es esta ecuación que está aquí. Entonces, recordemos cuáles han sido los pasos que hemos realizado. Son muy sencillitos. El primer paso, lo que hicimos es multiplicar ambos lados de mi serie de Fourier por esta exponencial de aquí. Una vez que hice eso, integré ambos lados entre 0 y t. Luego, encontré el resultado de esta integral de aquí, que ya vimos que es igual a t. Y lo junto con este resultado que ustedes observan acá y me queda justamente este, donde está este t a sub k. Aquí yo ya puedo despejar cuáles son mis coeficientes espectrales. Muy sencillito. Ustedes pueden notar que si yo despejo de aquí a sub k, me va a quedar a sub k es igual a 1 sobre periodo integral a lo largo de un periodo de x de t por e a la menos j k omega sub 0 t dt. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular los coeficientes espectrales de mi serie de Fourier. Noten que para calcular los coeficientes espectrales de la serie de Fourier, yo voy a necesitar la señal que estoy queriendo representar en series de Fourier. Y recuerden que este periodo lo puedo calcular de esta señal de una forma muy sencilla. Igual, cuando conozco el periodo, para determinar omega sub 0, lo único que hago es decir que omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo. Y este valor de K de aquí ya sabemos que es un número entero, que es un número entero. Entonces ya tengo la ecuación que me sirve para calcular los coeficientes espectrales. Una de las notaciones que vamos a utilizar aquí es este de aquí, integral, y aquí debajo una T mayúscula. Esta notación significa que esta ecuación de aquí es válida para cualquier intervalo de duración de un periodo. Como la señal es periódica, da lo mismo que yo haga la integral en el primer periodo o en el 10º periodo. Entonces, por ejemplo, esta notación aquí es equivalente a que yo haga la integral entre 0 y t, que es la integral a lo largo de un periodo. Esto es equivalente a que yo haga la integral entre t y 2t también. Y es equivalente a que haga la integral entre menos t medios y t medios. Entonces pueden notar que todas son integrales a lo largo del intervalo de un periodo. Y eso se simplifica con esta notación que está aquí, que es la que vamos a ir utilizando. Entre 0 y t tengo un periodo, entre t y 2t tengo un periodo, menos t medios, y t medios tengo un periodo, entonces lo puedo simplificar simplemente escribiendo lo que es el límite inferior. Entonces con esto ya tengo todas las herramientas para poder utilizar la representación de series de Fourier de una señal que es periódica en tiempo continuo. Entonces estas ecuaciones de las series de Fourier las vamos a escribir aquí. Serie de Fourier. Entonces, la representación en series de Fourier es que una señal periódica x de t es representada como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, con estos coeficientes espectrales a sub k por e a la j k omega sub 0 t. A esta ecuación se le conoce ecuación de síntesis de la serie de Fourier. Y lo que necesito son estos coeficientes espectrales que justamente acabamos de deducir. Cómo se calculan estos coeficientes espectrales, que es 1 sobre periodo. Recuerden que este periodo T mayúscula lo obtengo de la señal. Es muy sencillito encontrar ese periodo. Integral a lo largo de cualquier intervalo de un periodo de la señal x de t que yo quiero representar. Noten que es justamente esa señal la que voy a colocar aquí.
por e a la menos j k omega sub 0 t. Y esta se denomina ecuación de análisis. Entonces, en algunos contextos me voy a referir a ecuación de síntesis y ecuación de análisis. Recordando que este término de aquí tiene un nombre particular de ser los coeficientes espectrales. Coeficientes espectrales. Entonces, son estas las herramientas que necesitamos para determinar los elementos para construir una representación en series de Fourier. Ahora, una particularidad de este coeficiente espectral, que ya lo mencionamos en la clase anterior, es que, por ejemplo, el coeficiente A sub 1 se conoce como el primer armónico. El A sub 2 como el segundo armónico. En algunos ejercicios, ustedes van a ver que, por ejemplo, les piden calcule los primeros 10 armónicos de la serie de Fourier. Entonces ya saben que son el coeficiente A sub 0, A sub 1, hasta A sub 1, A sub 2, hasta A sub 10. Pero hay un coeficiente que tiene, en cierto sentido, una particularidad por lo que me va a dar el valor constante que tiene la serie de Fourier, que es el coeficiente A sub 0. Coeficiente A sub 0. Este coeficiente A sub 0 me va a dar el valor de C, o también podría ser que es el valor constante. El valor de C significa de corriente directa. Corriente directa en la terminología de circuitos es una constante. Usted, por ejemplo, coge el multímetro y lo conecta a la salida de su cargador de su celular y le va a dar unos 5 voltios. Es decir, que usted, si tiene ahí un osciloscopio, le va a dar ahí unos 5 voltios. Entonces, ese valor de C es una constante. Por eso la sub 0 se lo conoce como valor de C. Note que este A sub 0 yo lo puedo obtener directamente de esta ecuación. Es muy sencillo. Entonces, A, cuando K vale 0, es igual a 1 sobre periodo integral en cualquier intervalo de un periodo, que voy a coger 0 sobre T. Y cuando K vale 0, este exponente de aquí vale 0. Voy a tener, perdón, que es de T. Casi me olvidó. Ese exponente de ahí vale 0 y voy a tener la integral de 0 a T de mi señal que tengo aquí. Y esto justamente también le da una denominación adicional a este término A sub 0, que es, si ustedes recuerdan, el valor promedio. Entonces, el término A sub 0 se puede decir que es el valor de C, es una constante, o también puedo decir que es el valor promedio. Hay ejercicios donde les dice de la siguiente señal, encuentre su valor promedio. Entonces ya saben que corresponde justamente a este valor de A sub 0, de valor de A sub 0. Entonces, este par de ecuaciones que ustedes observan aquí, noten que aquí van a utilizar herramientas de cálculo para esta integral que ustedes observan aquí. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran problemas con las integrales de su curso de cálculo, no hay ningún problema porque aquí son unas integrales muy sencillitas, son de hecho integrales exponenciales que son inclusive fácilmente resueltas a través de las tablas de integración, entonces vale que ustedes tengan por ahí a la mano tablas de integración, entre más completa mejor, y es simplemente coger el resultado de la tabla y aplicar. Hay estudiantes que utilizan métodos de integración, por ejemplo, esto de U, V, V de U y demás, funciona, sí también, pero en este caso el fin del curso no es aprender a integrar, sino utilizar el resultado de la integración para llegar a analizar estas. Entonces, desde ya pueden ir coleccionando tablas de integración, que de hecho creo que el libro de Shaun tiene al final en los apéndices unas tablas de integrales y las pueden utilizar. Entonces, si han tenido problemas en integral, no hay problema porque aquí son integrales sencillitas, son integrales bastante sencillitas. De hecho, en los ejercicios que vamos a ir haciendo, ustedes ya lo pueden encontrar. Entonces vamos a sacar la serie de Fourier de algunas señales y ya cuando utilicemos el Wolfram Matemáticas, ustedes van a observar que inclusive esta misma integral que aparece aquí, se la puedo hacer en Wolfram y listo, ya tengo los coeficientes espectrales. Siempre hay que tener en mente que la serie de Fourier es esa herramienta que
toma una señal que es periódica y la representa con exponenciales complejas que son armónicamente relacionadas. Y aquí obviamente surgiría la pregunta, ¿por qué tengo que, o por qué me ocupo de coger una cierta señal x de t y pasarla a una exponencial compleja, que es lo que hace la serie de Fourier? Porque esta exponencial compleja, al entrar a un sistema LTI, como comentamos en la clase anterior, va a salir exactamente la misma exponencial, simplemente acompañada por una cierta constante compleja, que es esta h de θ en este caso particular. Entonces, simplifica muchísimo el cálculo de la salida, que es lo que nos interesa calcular de este sistema LTI. Esa es una de las principales razones del estudio del análisis de Fourier, que aquí estamos iniciando con las series de Fourier, es que justamente esos cálculos de las salidas de los sistemas LTI sean simplificados, tanto para el análisis de la señal como luego para la implementación en un circuito de comunicaciones. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo que es muy sencillito, que es la serie de Fourier de una señal senoidal. Entonces, este es el ejemplo 3.3. Recuerden que esta numeración es la misma que aparece en el libro de Oppenheim. Entonces, ustedes pueden ir al libro de Oppenheim, ver el ejemplo. Aquí hay que diferenciar. Hay ejemplos y problemas al final. Entonces, en el ejemplo 3.3. Y vamos a calcular la serie de Fourier de una senoidal. Lo interesante de este ejercicio es que no vamos a utilizar las ecuaciones que hemos deducido ahora, sino que lo vamos a hacer de una forma más simplificada, utilizando la relación de Euler y comparándola con la ecuación de síntesis de la serie de Fourier. Entonces, en este ejercicio tengo la ecuación x de t, que es la señal seno de omega sub 0 t. Recuerden que omega sub 0 es la frecuencia fundamental, que más adelante simplemente lo vamos a denominar frecuencia, es la frecuencia. Entonces voy a coger esta señal aquí y la voy a representar utilizando la relación de Euler. Utilizando la relación de Euler. Pues la relación de Euler dice que esta señal es igual a 1 sobre 2j e a la j omega sub 0t. De hecho, ustedes ya pueden colocar las relaciones de Euler en su formulario. Menos 1 sobre 2j e a la menos j omega sub 0t. Vamos a escribir aquí rápidamente esas relaciones de Euler para que ustedes recuerden. Que se les haga más sencillo entender este paso que hice aquí. Entonces, Euler que dice que una exponencial compleja puede ser escrita como una suma de senos y cosenos. Coseno de θ más j seno de θ. Al coseno de θ, también con la relación de Euler lo puedo representar en este cambio es inverso, va de cosenoidal a exponencial compleja. Es igual a e a la j θ más e a la menos j θ sobre 2. Y el seno de θ, que es lo que yo he utilizado aquí, es e a la j θ menos e a la menos j θ sobre 2j. Entonces estas son las relaciones de Euler. El nombre de este matemático Euler, ustedes van a ver que hay en ciertos videos de YouTube de las personas que trabajan con esta relación, que la pronunciación de este nombre Euler es Euler. Entonces dicen relación de Euler, relación de Euler. Entonces, nosotros va a ser relación de Euler, pero ustedes sí van a escuchar en algunos videos que dicen Euler. Es la pronunciación que tiene ese nombre. Entonces aquí he utilizado la relación de Euler para escribir este coseno. Entonces lo que voy a utilizar es la ecuación de síntesis para directamente de esta representación extraer los coeficientes espectrales. Entonces la ecuación de síntesis de la serie de Fourier me dice que una señal x de t que es periódica puede ser representada como una combinación lineal de unos ciertos coeficientes espectrales con esta familia de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, que igual menos infinito hasta más infinito. Entonces aquí voy a desmenuzar un poco este sumatorio que está aquí.
Entonces voy a hacerlo, por ejemplo, desde un K igual -1, 0 y 1. Solamente voy a coger estos valores de K. Entonces tendría aquí A sub -1. Por ende, noten que aquí K va a valer -1. Entonces, este -1 con este menos, perdón, aquí es más. En la ecuación de análisis es menos. Entonces voy a tener aquí menos J omega sub 0t más A sub 0. Ya sabemos que el término A sub 0 es una constante, entonces no va a tener acompañamiento de la exponencial. Más A sub 1 e a la menos J omega sub 0 t. Entonces, esta pequeña porción la voy a comparar con lo que tengo aquí para extraer los coeficientes espectrales. Recuerden que este término de aquí es una constante. En mi representación, ustedes pueden ver que no tengo una constante, o podría decir que esa constante es igual a 0. Entonces el término A sub 0 va a valer 0. No existe este término en esta representación. Ahora noten que esta exponencial que tengo aquí corresponde con esta exponencial que tengo acá. Es decir, que este término A sub 1 va a ser igual a 1 sobre 2J. Entonces, A sub 1 va a ser igual a 1 sobre 2J. Y este exponencial con exponente negativo corresponde a este exponencial con este exponente negativo. Entonces, es decir, que este término A sub menos 1 corresponde a este término que está acá. Entonces, A sub menos 1 es igual a menos 1 sobre 2J. Una de las particularidades que tiene la serie de Fourier de una señal continua es que los coeficientes espectrales A sub k son infinitos. Son infinitos. Para simulación los vamos a truncar, pero teóricamente son infinitos. Entonces yo ya sé que el A sub 0 vale 0, sé que el A sub 1 vale esto, sé que el A sub menos 1 vale esto, el término A sub 2 vale 0, el término A sub 3 vale 0, A sub 4 vale 0, igual A sub menos 2 vale 0, A sub menos 3 vale 0. Y eso yo puedo coger y decir que los restos de coeficientes espectrales vale 0 para K distinto de más menos 1. Para acá distinto de más menos 1, que de hecho incluiría también a este término que está aquí. Perdón, incluiría a este término que está acá, este de aquí. Entonces noten que aquí yo estoy haciendo la definición de mis A sub k para todo valor de menos infinito más infinito, porque esos valores A sub k son, los valores de A sub k de aquí son 0. Entonces, muy sencillito, utilizo la relación de Euler y comparo con la ecuación de síntesis y puedo determinar cuáles son esos coeficientes espectrales. Entonces, ustedes en casa van a hacer el ejemplo. Recuerden que el ejemplo es un ejercicio que está resuelto. Es el ejemplo 3.4 del libro de Oppenheim. En este ejemplo, en cambio, tengo más cosenoidales. Las tengo que representar con la relación de Euler. Hago un proceso algebraico de simplificación y reordenamiento. Utilizo la ecuación de síntesis y encuentro los coeficientes espectrales. Entonces, este ejemplo 3.4, ustedes lo van a hacer y van a utilizar la misma lógica que utilizamos en el ejemplo que está acá. Bien, entonces vamos a hacer aquí una primera pausa de 15 minutos y luego vamos a seguir trabajando con la ecuación de análisis de la serie de Fourier en tiempo continuo. Vamos a hacer un ejercicio que es base para más adelante hacer el modelado de los filtros ideales en una materia posterior que es solamente procesamiento digital de señales. Se diseña filtros para pasar bajas frecuencias, altas frecuencias,
una cierta banda de frecuencias o eliminar una parte de la banda. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer aquí tiene la representación de una señal que se denomina onda cuadrada periódica. Y vamos a aplicar aquí un par de ecuaciones que hemos venido analizando de la serie de Fourier. Entonces, este corresponde al ejemplo 3.5. Al ejemplo 3.5. Y lo que vamos a hacer aquí es la representación de una señal que se conoce como onda periódica rectangular. Ese es el nombre de esa señal. Onda periódica rectangular. Vamos a dibujar primero la señal, luego la ecuación matemática para que vean por qué se denomina onda periódica rectangular. Entonces, esta señal, recuerden siempre los ejes deben estar etiquetados porque trabajamos con tiempo discreto, tiempo continuo. Más adelante va a aparecer ya una gráfica en frecuencia. Es una señal que tiene la siguiente forma. Vamos a escribir aquí a esa señal. Aquí 0 tiene una duración de desde menos t sub 1 hasta t sub 1. Aquí se va repitiendo periódicamente. Y este punto de aquí es la mitad del periodo. Tiene una amplitud de 1 y esta es mi señal x de t. Aquí hay que observar una característica que tiene esta ecuación, esta señal es que aquí estoy colocando estos 3 puntos. Cuando ustedes vean 3 puntos en una señal periódica, significa que la señal se va a repetir a lo largo del tiempo. Ustedes pueden notar que es una señal que tiene una forma de un rectángulo, tal como aparece, por ejemplo, en esta porción de ese intervalo. Por eso en algunos libros también le dicen onda cuadrada, pero sería más apropiado denominarle onda rectangular. Y es periódica justamente porque tiene esa característica de que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y este es un término que también sirve para denominar a lo que las señales que son continuas, una onda continua. Entonces, esta es la señal onda periódica rectangular, que también puede decirse onda rectangular periódica. Vamos a hacer la representación en series de Fourier de esta señal y aquí vamos a aplicar la ecuación de análisis que dedujimos hace unos instantes. Entonces, la ecuación que es la ecuación que representa esta onda cuadrada periódica rectangular es que vale 1, que es este 1 que ustedes observan aquí, cuando estoy en el intervalo menor, valor absoluto menor a menos de 1. Ya voy a indicarles cómo se interpreta este intervalo. Y vale 0 cuando está entre t sub 1 y la mitad del periodo. Vamos a enfocarnos en esta notación que aparece aquí. La vamos a utilizar muchas veces en este curso, entonces ustedes poquito a poco lo van a ir entendiendo mejor. Ustedes saben que el valor absoluto de un número, que también puede denominarse la distancia del origen, es muy sencillito, es el mismo número cuando ese número es positivo o 0, o el negativo de ese número cuando es un número menor que 0. Es la definición de valor absoluto. Entonces noten que esta definición de valor absoluto en realidad son dos definiciones, para valores mayores que 0, menores que 0. Entonces yo puedo agrupar estas dos definiciones aquí para intervalos positivos y negativos simplemente utilizando lo que es valor absoluto. Y es justamente lo que hace esta porción de la definición de mi señal. La de abajo también, pero vamos a indicarla aquí debajo. Entonces yo digo que el valor absoluto de t sea menor a t sub 1. ¿Cuánto vale? La señal vale 1 la señal. Entonces vamos a utilizar esta definición para extender este intervalo que está aquí. Entonces ya sabemos que el valor absoluto de un número vale t
cuando es mayor o igual que 0 y vale menos t cuando ese valor es menor que 0. Entonces, vamos a escribirlo aquí directamente. Mayor menos t sub 1. Entonces, ¿dónde está aquí? Esta notación de un intervalo es una notación simplificada que utiliza la definición del valor absoluto. Ustedes pueden ver el valor absoluto. Está definida en estas dos ecuaciones que están aquí. Entonces, yo puedo escribir este intervalo que lo estoy resaltando aquí de una forma simplificada utilizando lo que es el valor absoluto o la notación de valor absoluto. Entonces, dice que mi señal vale 1 cuando está en el intervalo de tiempo entre menos t sub 1 y t sub 1. Si regresamos a nuestra gráfica, es justamente lo que está indicado aquí. Mi señal vale 1 entre menos t sub 1 y t sub 1. Vemos el intervalo de abajo utilizando la misma simplificación que nos da el valor absoluto. Este intervalo de aquí. Entonces dice que vale 0 cuando t, ya voy a desmenuzar lo que simplifica el valor absoluto, es mayor a t sub 1 y menor a t medios. Y vale 0 cuando t es mayor a menos, indiquemos el primer intervalo. Indiquemos el primer intervalo en la gráfica para que sea más sencillo observar. Entonces, cuando t es mayor a t sub 1 y menor a t sub 2, que es justamente este intervalo que estoy resaltando aquí. Ustedes pueden notar que el tiempo es mayor a t sub 1. Me pasé un poquito la... Ya, es este intervalo que está aquí. Ya, este. El tiempo es mayor a t sub 1 y menor a t sub medios. Vale 0. Y ahora, este intervalo de acá también está escrito aquí. Y que como ustedes pueden observar es cuando el tiempo es mayor a menos t medios y menor a menos t sub 1. Entonces, esta notación de intervalos utilizando valores absolutos es una simplificación. Como les comento, esto va a ir apareciendo a lo largo de todo el curso, entonces poco a poco vamos a ir entendiendo mejor cómo es esta simplificación que es el valor absoluto. Entonces noten que esto que está aquí identificando el intervalo donde la señal vale 0, en realidad corresponde a un par de intervalos. Por eso es que se utiliza justamente esta notación de valor absoluto para simplificar la escritura de los intervalos. Entonces, todo tiene que ver, de hecho, si ustedes lo analizan en casa, tienen que utilizar esta definición. Una vez que entienden bien esta definición de aquí, pueden desmenuzar este intervalo de aquí, que como ustedes pueden ver está identificado acá, y pueden desmenuzar este otro intervalo que está representado con estas dos señales que está aquí. Es sencillo y como les comento va a ir apareciendo a lo largo del curso y poco a poco lo van a ir dominando. No es nada complejo. Pues aquí tengo mi señal que es esta onda periódica rectangular y la quiero representar utilizando series de Fourier. ¿Cuál es el periodo fundamental de esta señal? El periodo está definido como 2pi sobre omega sub 0. Y a partir de esta ecuación, yo puedo determinar que omega sub 0 es 2pi sobre periodo. Noten que este es un ejemplo genérico, donde aquí mi periodo es simplemente t. En algún ejemplo puede ser que ese periodo sea 10, por ejemplo. Entonces, el omega sub 0 sería 2pi sobre 10. Pero aquí vamos a utilizar un periodo genérico t mayúsculo. Entonces ya tengo el omega sub 0. ¿Cuál es la ecuación de la representación en series de Fourier? La ecuación de la representación en series de Fourier es muy sencillita. Dice que x de t, que es una señal periódica, puede ser representada como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas como sumatorio
para todo valor de k, que sería lo mismo decir k de menos infinito más infinito, de unos ciertos coeficientes espectrales que tengo que calcular, que son los a sub k por e a la jk omega sub 0 t. Noten que este omega sub 0 de t ya lo tengo y lo puedo colocar aquí. Lo puedo colocar aquí, es sencillo eso. Y los coeficientes espectrales a sub k, que es la ecuación que dedujimos hacia arriba, es 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo. Aquí vamos a ver que esta libertad de elección del intervalo de un periodo simplifica los cálculos de mi señal x de t, que es mi onda cuadrada periódica, por e a la menos j k omega sub 0 t de t. Noten que el omega sub 0 que tengo arriba lo coloco aquí. Y esta señalcita x de t es mi onda cuadrada periódica. Entonces simplemente la coloco aquí y ejecuto esta operación. Entonces vamos a hacer este cálculo. Ustedes van a observar justamente aquí, que les comenté hace unos instantes, que las integrales son muy sencillitas. Entonces no hay más que utilizar las tablas de integrales. Si ustedes quieren aplicar algún método de integración, no hay problema. Simplemente se van a demorar un poquito más, pero al fin de aquí no es integrar, sino aprovechar esos resultados de la integral para analizar esa señal. Entonces vamos a realizar esta ecuación. Primer paso, vamos a calcular el coeficiente a sub 0. Recordemos que este coeficiente a sub 0 es el valor de C, de corriente continua, es una constante justamente. Una corriente continua es una constante. Y también es el valor promedio de la señal. Entonces, para calcular a sub 0, simplemente aquí en lugar de K coloco 0 y tendría 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo. Para determinar ese intervalo, vamos a volver a nuestra ecuación. Entonces, noten que ya aquí yo puedo escoger intervalos de un periodo. Yo puedo hacer la integral entre 0 y t, puedo hacer esa integración, pero me resulta más sencillo hacer entre menos t medios, que está aquí, y t medios, que está acá. Y ustedes observen que entre menos t medios y entre menos t medios y menos t1, ¿cuánto vale mi señal? Vale 0. Y entre t1 y t medios, la señal vale 0. Entonces, cuando yo haga la integral entre menos t medios y t medios, es equivalente a que yo haga la integral entre menos t sub 1 y t sub 1. ¿Por qué? Porque en estas secciones del intervalo vale 0. No es necesario que la integre. Entonces, integrar entre menos t medios y t medios es lo mismo que integrar entre menos t sub 1 y t sub 1, que son la duración de mi onda rectangular periódica. Entonces, con esa simplificación podemos venir aquí y decir que voy a hacer la integración entre menos t sub 1 y t sub 1. ¿Cuánto vale mi señal en ese intervalo? ¿Cuánto vale x de t en ese intervalo? Regreso a mi gráfica. Y es muy sencillito ver que entre menos t sub 1 y t sub 1 mi señal vale 1, que es justamente lo que está indicado aquí, vale 1. Entonces esa x de t, aquí simplemente escribo 1, aunque podría no escribirlo porque se puede sobreentender. dt. Y es una integral de una constante que es muy sencillo resolver, que es 2 veces t sub 1 sobre t. Y este de aquí es el valor promedio de la señal. O también, como comentamos, es el valor de C, que es lo mismo decir que es una constante. Es la constante que forma parte de mi serie de Fourier. Listo, entonces yo tengo el valor de A sub 0. Ahora vamos a ver cuánto vale A sub k para el resto de coeficientes. Entonces aquí es para k igual a 0. Y aquí voy a hacer el cálculo para k distinto de 0. La misma ecuación, exactamente la misma ecuación de análisis. Entonces este es igual a 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo. Y ya vimos que se puede simplificar la integral desde menos t sub 1 hasta t sub 1. ¿Cuánto vale mi señal en ese intervalo? Vale 1. O colocarlo como no colocarlo. Pero en este caso, para que cuando ustedes revisen nuevamente, vean que ese valor de 1 corresponde al valor de x de t.
que es lo que dice mi ecuación de análisis. De 1 por E a la menos J, K, omega sub 0, T. ¿Y esto cuánto es igual? Noten que aquí aparece lo que ustedes aprendieron en su curso previo, que es cálculo integral. Pueden resolverlo con el método que ustedes quieran, pero lo que vamos a utilizar aquí y lo vamos a usar a lo largo de todo el curso son las tablas de integración. Y utilizamos esas tablas de integración. Y de hecho, esa identidad que yo les voy a escribir acá, vale que la tengan en su formulario. Entonces, en una tabla de integración nos dice que la integral de la exponencial e, que es la constante de Euler, que es 2.71 y demás, elevada a la ax de x. Noten que aquí la variable es x y a es una constante. Esto es igual a 1 sobre a por e a la x. Muy sencillito. Entonces aquí ya no vamos a tener que hacer ninguna integral, simplemente utilizar, como les digo, tablas. Eso va a simplificar mucho el cálculo de los resultados. Entonces, esta vamos a utilizar aquí. Noten que si yo lo quiero implementar acá, aquí me faltó, perdón, el dt. Esto que estoy resaltando aquí vendría a ser el valor de a que aparece aquí multiplicando a mi variable x. Entonces, con eso ya puedo utilizar este resultado. Entonces, 1 sobre a. Entonces aquí tendría, bueno, voy a escribir esta constante primero, 1 sobre t. Entonces sería 1 sobre a, 1 sobre, ¿cuánto vale aquí a? Vale menos j, k omega sub 0. Entonces ya tengo este término de aquí. Por la misma exponencial, noten que lo mismo que está aquí es lo mismo que sale acá. Es una de las características de este exponencial, que también es una autofunción de una integral. Lo que comentábamos ayer, que una autofunción, una exponencial compleja, es una autofunción de un sistema LT y por eso estamos ocupados en tomar una señal y representarla con exponenciales complejas. Entonces aquí por E, lo mismo, copio lo mismo, menos J, K, omega sub 0, T. Y esto obviamente evaluado entre menos T sub 1 y T sub 1. Y aquí vamos a utilizar nuevamente la relación de Euler en esta evaluación. Ustedes van a notar que es algo estrictamente algebraico lo que ven. Aquí no hay nada complejo en el cálculo que voy a hacer ahora. Es nada más y nada menos que hacer el reemplazo, reordenar, utilizar la relación de Euler y vamos a llegar al resultado. Entonces vamos a hacer este cálculo aquí, que es muy sencillo. Entonces aquí tengo 1 sobre t. Tengo que evaluar primero en t sub 1 este término de t que está aquí. Noten que este término que aparece acá, jk omega sub 0, no es función de t, entonces puede salir de mi evaluación. Entonces lo puedo escribir aquí, 1 sobre menos jk por omega sub 0. Y aquí vamos a hacer la evaluación. Voy a tener e a la menos j, k omega sub 0, t sub 1, menos e, este menos, con este menos se va a hacer más, entonces voy a tener j, k omega sub 0, t sub 1. Ahora aquí vamos a utilizar la relación de Euler. La relación de Euler la voy a escribir para poderla comparar. Entonces aquí la relación de Euler, una de las relaciones de Euler me dice que el seno de teta es igual e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Entonces noten que tengo la diferencia de estas dos exponenciales que tienen el signo cambiado, que es justamente lo que yo tengo aquí entre estos dos corchetes. ¿Qué es lo que me falta? El 2j. Entonces, este j de aquí lo voy a colocar aquí dentro. Entonces ya lo quito de aquí. Y me faltaría el 2j, que lo voy a colocar aquí. Y voy a multiplicar aquí por 2, para que no se altere mi ecuación. Entonces, observen también que este menos de aquí lo puedo ingresar dentro de estos paréntesis
hacia la multiplicación, entonces aquí tendría menos y aquí tendría más. Y si ustedes observan con más detenimiento esta exponencial de aquí, justamente corresponde al seno de teta. Y en este caso, teta vendría a ser este término que aparece aquí. Es un proceso estrictamente algebraico, es muy sencillito. Ustedes cuando ya lo repasen en casa van a darse cuenta que es bien fácil. De hecho, como va a aparecer después en transformado de Fourier, se va a repetir este procedimiento y poco a poco ya lo van a ir dominando. Es algo netamente algebraico. Entonces, este término que está aquí entre corchetes, una vez que he hecho todo este reordenamiento, es igual al seno de el término que está aquí, k omega sub 0 t sub 1, k omega sub 0 t sub 1. Entonces aquí pongo igual, aquí ya puedo esa constante de aquí ya la puedo escribir como 2 sobre k, que este termina aquí, por t, por omega sub 0. Vamos a enfocarnos en este término de aquí. Tengo t por omega sub 0. Tengo el producto de el periodo fundamental por la frecuencia fundamental. Y recordemos que la frecuencia fundamental es 2pi sobre periodo. Entonces eso lo voy a reemplazar aquí. Entonces tengo t por 2pi sobre periodo. Entonces para que se simplifique este término, vale 2pi. Es decir que este término t omega sub 0 vale 2pi. Vamos un poquito más abajo. Que tal como queda en evidencia, se puede simplificar con este 2 de aquí. Entonces mis A sub k, que son los coeficientes espectrales, quedan como 2. Perdón, ya está simplificado el 2. Sería el seno de k omega sub 0 t sub 1 dividido para k por pi para valores de k distintos de 0. ¿Por qué? Porque el valor para k igual a 0 ya lo calculamos y de hecho tiene que haber justamente esta restricción para que este denominador no salga una indeterminación. Entonces ya tenemos cuánto valen los coeficientes espectrales de mi serie de Fourier. Entonces noten que es un proceso sencillo. La integral de hecho ni siquiera tuvimos que integrar, sino simplemente tomar el resultado de una tabla y el resto es algo casi estrictamente algebraico. Es relativamente simple esto del análisis de Fourier cuando uno va prestándole atención a los pasos y conforme ustedes vayan practicando. Ahora más adelante vamos a ver que a partir de esta señal de aquí también puedo sacar el coeficiente para k igual a 0 utilizando esa ley que ustedes ya han visto, ley de Hopital. Recuerden que la ley de Hopital dice que cuando tengo una indeterminación yo puedo derivar numerador, derivar denominador y luego evaluar en esa indeterminación. Entonces vamos a hacerlo con la ley de Hopital, aunque más después hay unos ejemplos un poquito más interesantes. Entonces, a partir de esta ecuación voy a encontrar el valor para k igual a 0, que es el mismo que encontramos arriba. Entonces aplicamos, si evalúo directamente en k igual a 0, voy a tener una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces aplico esta ley de Hopital, que posiblemente ustedes la vieron en su curso de cálculo. Si no lo han visto, es muy sencillita. Entonces dice que hay que derivar arriba y derivar abajo. Entonces aquí tenemos derivar con respecto a k. Entonces aquí voy a tener omega sub 0 t sub 1 por el coseno de k omega sub 0 t sub 1 y derivo el denominador con respecto a k, que sería pi. Una vez que hago eso, evalúo en la indeterminación. Entonces, el coseno de 0, noten que k vale 0, coseno de 0 es 1, me quedaría omega sub 0 por t sobre, perdón, aquí es t sub 1. Ya estoy olvidando sobre pi. ¿Cuánto vale omega sub 0? Ya sabemos que omega sub 0 vale 2pi sobre periodo por t sub 1 sobre pi. Aquí se simplifica esto de aquí y tengo
2 veces t sub 1 sobre t, que es justamente mi coeficiente a sub 0. 2t sub 1 sobre t. Si regresamos a nuestro cálculo inicial, ustedes pueden ver que justamente coincide. Entonces hay una manera alternativa de encontrar este valor promedio de mi señal utilizando lo que es la ley de Hopital a partir de los coeficientes espectrales A sub k. Entonces, este tipo de señal, la onda cuadrada periódica, la señal que aparece en múltiples contextos del procesamiento de señales, porque más adelante nos va a servir como la señal modelo para el filtro el filtrado, pas bajas, pas altas, pas bandas, bandas y demás. Entonces noten que es relativamente simple hacer este cálculo de aquí. Y cuando se utiliza el simulador, por ejemplo, Wolfram o quizá MATLAB o Python o Octave, es inclusive hasta más simple que es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es responder a una pregunta. Mejor dicho, vamos a plantear una pregunta y vamos a ver cuál es la respuesta. Y esa pregunta que vamos a plantear es si todas las señales periódicas tienen serie de Fourier. Si todas las señales periódicas tienen series de Fourier. Recordemos que la serie de Fourier es exclusiva para señales periódicas, para que esa señal periódica sea representada en una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. ¿Para qué exponenciales complejas armónicamente relacionadas? Porque esas exponenciales complejas armónicamente relacionadas son autofunciones de nuestro sistema CLTI que nos ocupamos de estudiar en el capítulo 2. Entonces surge esta pregunta. ¿Todas mis señales que son periódicas tienen serie de Fourier? Y la respuesta es no. No todas las señales que son periódicas tienen serie de Fourier. Deben cumplir con una cierta característica. Y la característica para que una señal tenga serie de Fourier es muy sencillita. Esta señal x de t debe tener energía finita. Casi no nos vamos a encontrar con señales que no tengan energía finita. Entonces, esto va a quedar más que todo como una pregunta, digamos así, que justifique qué tipo de señales tengan series de Fourier. Es una pregunta que generalmente sí aparece en algunos exámenes, pero casi todos los ejercicios están enfocados a señales que tienen energía finita y más nos interesa la representación antes que determinar si la señal tiene o no energía finita. Entonces, que la señal tenga energía finita es simplemente utilizar la ecuación que vimos en la primera clase. Es decir, que mi señal x de t es periódica. Si yo calculo el valor absoluto, luego cuadrado sobre el valor absoluto, y hago la integral a lo largo de un periodo, si ese resultado es menor que el infinito, recuerden que esta es una manera de decir que la señal es finita, esa señal tiene representación en series de Fourier. Entonces, de una forma muy simple, podríamos decir que la señal tiene representación en serie de Fourier cuando esa señal tiene energía finita. Cuando la señal tiene energía finita. Este es el tema que está en el libro, el tema 3.4, que dice convergencia de la serie de Fourier. La convergencia es justamente la respuesta a esta pregunta, si todas las señales periódicas tienen serie de Fourier. Muy sencilla la respuesta. Si la señal periódica tiene energía finita, sí tiene una representación en series de Fourier. También en esta parte de la convergencia hay unas condiciones que se conocen como condiciones de Dirichlet, que dice que, por ejemplo, que en un periodo tiene que ser absolutamente integrable, también que en un periodo tengo que tener un número finito de máximos mínimos, un número finito de discontinuidades y demás, pero como la gran cantidad de señales que se ocupan en el contexto de telecomunicación tienen esta característica de ser de energía finita, entonces no nos vamos a ocupar mucho de esa parte de la convergencia, simplemente conocer. No todas las señales tienen series de Fourier y las señales que tienen serie de Fourier son aquellas que tienen energía finita, que tienen energía finita. Ya, entonces
vamos a hacer nuestra segunda pausa. Luego de eso vamos a ver las propiedades de la serie de Fourier. Las propiedades de la serie de Fourier para mí es una de las partes más importantes porque son las herramientas que sirven para simplificar los cálculos y analizar los resultados. De cualquier tema que veamos en este curso, si usted entiende bien las propiedades, sea series de Fourier, transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada Z, muestreo, demás, comprender las propiedades simplifica mucho el análisis de resultados y de hecho es lo que más se utiliza luego en el curso de comunicaciones digitales. Entonces, luego de esta segunda pausa, vamos a conversar sobre las propiedades de la serie de Fourier. Bien, vamos a ver unas propiedades que tiene esta serie de Fourier. Y estas propiedades simplifican muchísimo el análisis y el cálculo de esta herramienta que ya trata sobre justamente el análisis de Fourier de una señal. Entonces, 3.5 tiene que ver con las propiedades de la serie de Fourier. Propiedades de la serie de Fourier. Entonces aquí vamos a utilizar una notación para simplificar cuáles son nuestros coeficientes espectrales. Entonces la notación que vamos a utilizar para simplificar es muy sencillita. Yo digo que una señal x de t, que ya sabemos que es periódica, aquí vamos a utilizar una flecha con dos puntas. Y aquí sobre la flecha voy a colocar S y esta F caligráfica, que significa que voy a hacer el proceso serie de Fourier. Y acá voy a colocar los coeficientes espectrales A sub K. Entonces, esta va a ser nuestra notación simplificada de que esta señal periódica estoy calculando a través de la serie de Fourier sus coeficientes espectrales. Esta señal es periódica con un periodo que ya sabemos que es 2pi sobre omega sub 0, siendo este omega sub 0 la frecuencia fundamental en este curso con unidades de radianes por segundo. Entonces, con esta notación vamos a trabajar con las propiedades. Entonces, la primera propiedad de esta serie de Fourier es la linealidad. La linealidad es una propiedad que va a ser común para múltiples transformadas que vamos a ver más adelante. Y es muy sencillo. La linealidad dice que si yo tengo la suma de varias señales a la entrada de mi serie de Fourier, lo que voy a tener a la salida es la suma de los coeficientes espectrales de cada una de esas señales. Entonces, de una forma ya formal, si una señal x de t que es periódica, tiene una serie de Fourier que me da los coeficientes espectrales a sub k. Y tengo por acá una señal y de t que también es periódica y calculo sus coeficientes espectrales a través de la serie de Fourier y obtengo los coeficientes b sub k. Cuando yo sume estas dos señales, y entren al cálculo de la serie de Fourier, lo que yo voy a observar en la salida es que los coeficientes espectrales de la salida corresponden a la suma de los coeficientes espectrales de cada una de estas señales. A sub k más b sub k. Entonces puedo generalizar esta propiedad diciendo que, por ejemplo, si es que yo escalo alfa veces una señal y escalo beta veces, siendo alfa y beta dos constantes, la otra señal y calculo la serie de Fourier, que voy a tener alfa veces los coeficientes espectrales a sub k más beta sub veces los coeficientes espectrales b sub k. Entonces aquí ustedes pueden observar que he hecho para dos señales, para una señal y para dos señales, pero esta propiedad es válida para cualquier número de señales. Puedo sumar 10 señales de la entrada, lo que voy a tener en la salida es la suma de los 10 coeficientes espectrales correspondientes a cada una de esas
de esa señal. Entonces esa es la propiedad de linealidad. Es muy sencillita. Vamos con una propiedad que vamos a utilizar también en otras transformadas, que es el desplazamiento en el tiempo. Y este desplazamiento en el tiempo va a tener una relación con una cierta fase. Entonces la otra propiedad es la propiedad de desplazamiento en el tiempo, también puede ser desplazamiento temporal. Recuerden que este desplazamiento temporal es una de las transformaciones de variable, una de las transformaciones de variable independiente que vimos en la primera clase, que decimos que una señal x de t puede ser, por ejemplo, adelantada o puede ser atrasada. Ese es el desplazamiento temporal al que nos referimos aquí, que era una de las transformaciones de variable independiente. Todo lo que nos va a decir esta propiedad es si esta señal tiene unos ciertos coeficientes espectrales, cómo cambian esos coeficientes espectrales cuando esa señal ha sido desplazada en el tiempo. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a suponer que tengo este conjunto de señales que está aquí, que es periódica. Este vamos a llamar x de t. ¿Qué pasa si es que esta señal x de t, por ejemplo, yo la desplazara t sub 0 posiciones? Vamos a suponer que se ubica por acá. Estaría t más t sub 0. Y por aquí estaría la otra réplica. Entonces, un desplazamiento en el tiempo de una señal que es periódica no cambia la periodicidad de la señal. Es decir, si en este instante de aquí el periodo, bueno, en esta señal el periodo vale t, si la señal ha sido desplazada por ser adelanto o atraso, la señal sigue siendo periódica con periodo t. Entonces una señal periódica que es desplazada en el tiempo no cambia su periodo. Entonces vamos a tener eso en cuenta y del análisis que vamos a hacer aquí. Entonces yo tengo mi señal y de t que es igual a la señal que ha sido desplazada t sub 0 posiciones. Y de esta señal y de t yo voy a calcular los coeficientes espectrales de la serie de Fourier. Ya sabemos que para calcular los coeficientes espectrales, que aquí los voy a etiquetar con b sub k, utilizo la ecuación de análisis. Entonces esto es igual a 1 sobre periodo integral en cualquier intervalo de un periodo de la señal y de t, que corresponde a esta señal que ha sido desplazada, por e a la menos jk omega sub 0 t dt. Y aquí voy a hacer un cambio de variable. Cambios de variables son operaciones comunes en este curso. Como les digo, voy a ir apareciendo en cada uno de los apartados relacionados con las transformadas. Aquí es posiblemente uno de los primeros ejemplos. Más adelante vamos a ver más ejemplos de cambio de variable. Entonces, voy a hacer que t menos t sub 0 sea una nueva variable tau. Entonces, mi variable tau va a corresponder a t menos t sub 0, de donde t es igual a tau más t sub 0. Entonces, en esta ecuación, donde encuentre t, la voy a reemplazar por tau más t sub 0 para que toda esta integral quede en función de mi nueva variable tau, quede en función de mi nueva variable tau. Entonces voy a hacer ese reemplazo aquí. 1 sobre el periodo, que es una constante integral a lo largo de un periodo. Ya vimos acá arriba que el desplazamiento en el tiempo no cambia el periodo, entonces la integral se mantiene. Entonces aquí voy a tener x de tau, que es mi nueva variable. No tengo que tengo t menos t sub 0 y t menos t sub 0 vale tau. Y ahora esta exponencial de aquí tengo e a la menos j k omega sub 0 por t. ¿Y cuánto vale t? Vale tau más t sub 0. Y aquí tengo dt, que sería el diferencial de tau más t sub 0. Y ustedes saben que el diferencial de una constante vale 0. Es decir, el diferencial de t sub 0, que es la constante, vale 0. Entonces va a quedar simplemente de tau. Entonces aquí tengo de tau. Listo, ya tengo en función de mi nueva variable tau estos coeficientes b sub k.
Noten que aquí yo puedo hacer una factorización, es decir, representar esta exponencial como el producto de dos factores. Muy sencillito, simplemente tengo por aquí e a la menos j k omega sub 0 tau multiplicado por e a la menos j k omega sub 0 t sub 0. Como esta integral es función de tau, noten que uno de estos factores no es función de tau, entonces puede salir fuera de la integral. Entonces, b sub k es igual a 1 sobre el periodo e a la menos jk omega sub 0 t sub 0 integral a lo largo de un periodo de x tau por e a la menos jk omega sub 0 tau de tau. Ustedes pueden observar justamente que si yo agrupo este término con este otro término que está aquí, estos dos términos corresponden a los coeficientes a sub k, que son los coeficientes de la señal antes del desplazamiento. Entonces, ¿cómo cambian los coeficientes espectrales de una señal que ha sido desplazada en el tiempo? Entonces, los coeficientes espectrales de una señal que ha sido desplazada en el tiempo, que son b sub k, corresponden a los coeficientes espectrales de la señal antes del desplazamiento multiplicado por este exponencial que está aquí, e a la menos j k omega sub 0 por t sub 0, e a la menos jk omega sub 0 por t sub 0. Entonces, cuando la señal es desplazada en el tiempo, la magnitud de los coeficientes espectrales originales no cambia. Por ejemplo, si yo calculara de aquí la magnitud aquí y la magnitud de acá, es la misma, la magnitud no va a cambiar. Pero ¿qué es lo que va a cambiar en ese sistema? Es un cambio, como ustedes pueden ver, de fase. De hecho, lo vamos a escribir aquí. Cambio de fase. Va a haber un cambio de fase. Entonces, un desplazamiento en el tiempo de mi señal periódica en mis coeficientes espectrales es un cambio de fase. Vamos a ver por qué es un cambio de fase. Vamos a escribir acá. Entonces, vamos a suponer que a sub k es, por ejemplo, e a la j teta. Y el desplazamiento va a ser a sub k por e a la, vamos a mirar la ecuación que estaba acá, menos jk omega sub 0 t sub 0. Entonces voy a reemplazar este término aquí. Entonces tengo e a la j teta por e a la menos jk omega sub 0 t. Entonces, pueden observar aquí que tengo el producto de dos exponentes exponenciales que tienen la misma base. Y lo que voy a tener es la suma e a la j teta menos jk omega sub 0 t. Entonces, un número complejo puede ser representado como habíamos comentado antes, de una forma cartesiana rectangular y también polar. Por ejemplo, z es igual al módulo por e a la j teta, siendo m el módulo y teta la fase. Entonces noten que originalmente mi señal cuando no ha sido desplazada tiene una fase de teta y cuando la señal es desplazada, vamos aquí a agrupar. Aquí es t sub 0 que es el desplazamiento. Originalmente mi señal tiene una fase de teta y una vez que la señal ha sido desplazada en el tiempo, noten cómo cambia la fase de esa señal. En la serie Fourier ocurre el mismo comportamiento y ahí en una simulación es mucho más interesante observar cómo esos desplazamientos en el tiempo producen cambios de fase. De hecho, en la clase cuando utilizamos Wolfram y creamos esa cosenoidal cambiando amplitud, frecuencia y fase, nosotros vimos que la fase de una cosenoidal lo que hace es desplazar la señal izquierda o derecha dependiendo de cómo está esa fase. Entonces aquí corresponde justamente con esa simulación de la señal que es a través de la serie de Fourier representada como senos y cosenos, que podría decirse también una exponencial compleja. Cuando es desplazada en el tiempo, en frecuencia cambia su fase. Entonces,
esa señal está siendo desplazada. Entonces, esa es la propiedad una propiedad de desplazamiento temporal. Un desplazamiento en el tiempo produce un cambio de fase. ¿Cuánto es ese cambio de fase? Ustedes lo pueden observar justamente aquí. Este va a ser el cambio de fase. Omega sub 0 por T, omega sub 0 por T. La otra propiedad también tiene relación con una de las transformaciones de variable independiente, que es cuando la señal es invertida, o también le decíamos reflejada en el tiempo. Recuerden que esa operación era, tengo x de t y realizaba el reflejo, que tenía x de menos t, será el reflejo de la inversión. Entonces vamos a ver cómo cambian los coeficientes espectrales cuando la señal es invertida o reflejada en el tiempo. Entonces mi señal x de t con la serie de Fourier tiene los coeficientes espectrales a sub k. ¿Cómo cambian esos coeficientes espectrales cuando esa señal, como ustedes pueden observar aquí, es reflejada o invertida en el tiempo? Estos B sub k, quiero saber cómo cambian esos coeficientes espectrales. Entonces aquí utilizo la ecuación de síntesis de la serie de Fourier para poder determinar cómo quedan estos coeficientes. Entonces la ecuación de síntesis original que dice que x de t puede ser representada como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Jk omega sub 0t para valores de k de menos infinito más infinito. Y si yo saco la representación de x de menos t, que es la señal reflejada, es el sumatorio k de menos infinito a más infinito de a sub k. Noten que donde tengo t, tengo que cambiarlo por menos t. Entonces aquí voy a tener e a la menos j k omega sub 0t. Simplemente es colocado tal como indica el reflejo de la señal en el tiempo. Aquí ejecuto nuevamente un cambio de variable. Donde tengo acá, lo voy a reemplazar por menos m. Entonces, en esta ecuación, donde tenga k, lo reemplazo por menos m. Observemos que k está aquí. Aquí también este k, aunque no se lo suelo escribir, tengo k aquí y tengo k acá. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. Entonces voy a tener aquí sumatorio. Aquí debajo voy a tener menos m igual menos infinito hasta menos m igual más infinito a sub menos m por e. Esta k, al ser reemplazada por menos m, va a multiplicarse con este menos de aquí, entonces va a quedar j m omega sub 0 t. Ahora, con respecto a lo que es los límites superior e inferior, vamos a recordar un análisis que hicimos antes para ver cómo van a quedar estos límites superior e inferior. Entonces, supongamos tenemos la siguiente secuencia discreta. En 0 vale 1, en 1 vale menos 1, en 2 vale 3, por ejemplo. Entonces vamos a hacer la suma de izquierda a derecha, desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a ver cuánto sale ese resultado. Entonces tendría, aquí digamos que vale 1. Tendrían, si sumo en esta dirección, de izquierda a derecha, tengo 1 menos 1 vale 0. Más 3, resultado, más 3. Ahora vamos a hacer la suma en sentido contrario, desde más infinito hasta menos infinito. Entonces tendría 3 menos 1 quedaría 2, más 1, 3. Entonces ustedes pueden notar que hacer la suma de menos infinito a más infinito y de más infinito a menos infinito tengo el mismo resultado. Entonces estos límites de aquí yo los puedo cambiar sin ningún problema, o sea, no va a alterar el resultado de la sumatoria. Entonces aquí debajo, una vez que ya hemos mostrado que eso no cambia, aquí voy a tener m desde menos infinito hasta más infinito. Aquí voy a tener a sub menos m por e a la j m omega sub 0 t. Y aquí puedo hacer otro cambio de variable. Puedo decir que aquí donde encuentre m, simplemente lo voy a escribir como k, para que sea más sencillito ver cuál es el resultado de este reflejo en el tiempo. Entonces estos ves k es igual sumatorio, k igual menos infinito
a más infinito de a sub menos k por e a la j k omega sub 0 t. Y ustedes pueden notar que esta ecuación aquí es una serie, perdón, aquí es la representación series de Fourier de la señal que se reflejada. Noten que aquí la única diferencia que tiene con mi ecuación original es que los coeficientes espectrales han sido reflejados. Entonces, en base a este resultado, yo puedo decir que si una señal x de t tiene una serie de Fourier que me da coeficientes a sub k, si a esa señal yo la reflejo en el tiempo, sus coeficientes espectrales también son reflejados en el dominio K. Sencillo este resultado. Gracias a este resultado nosotros podemos aplicar unas relaciones de simetría. Si ustedes recuerden, nosotros hablamos de simetría par, simetría impar. Simetría par cuando la señal reflejada corresponde a la misma señal. Y simetría impar cuando la señal reflejada en tiempo y reflejada en amplitud corresponde a la misma señal. Entonces, con esta propiedad nosotros podemos decir algunas consecuencias. La primera consecuencia es que si x de t es par, recordemos que una señal es par cuando cumple con esta condición aquí, lo que va a suceder es que los a sub k van a ser igual a sub menos k. Es decir, que los coeficientes también son pares, tienen la misma simetría. Entonces, si la señal es simétrica par en el tiempo, sus coeficientes espectrales también van a ser simétricos pares en el dominio K. Y la segunda consecuencia, de hecho, esto en los ejercicios, en los resultados, va a aparecer y va a ser más sencillo retomar esta característica. Cuando esta señal x de t periódica es impar, recordemos que impar significaba que la señal es igual a un reflejo en amplitud y un reflejo en el tiempo. Lo que sucede es que estos coeficientes espectrales también son simétricos impares. También tienen la misma simetría impar. Ustedes pueden aquí observar que esta notación que está aquí sería más sencillo de ver. Recordemos que un a sub k, que es una secuencia discreta, también puede ser escrita como a de k. Simplemente es una notación más económica para escribir la secuencia discreta. Entonces, la simetría par de este término sería que a sub k es igual a de menos k, que es lo mismo que está escrito aquí. Entonces, la conclusión es muy sencilla. Si la señal en el tiempo es simétrica par, sus coeficientes espectrales mantienen la misma simetría. Si la señal en el tiempo es simétrica par, sus coeficientes espectrales mantienen la misma simetría de ser impar. Vamos con otra propiedad que también tiene relación con esa transformación de variable independiente que vimos en el capítulo 1, que es el escalamiento temporal. Escalamiento temporal. Recuerden, tenemos una señal x de t que podría ser escalada con x de t sobre alfa, por ejemplo, o x de alfa t. Era el ensanchamiento y el aceleramiento de la señal. Entonces, yo tengo que mi señal x de t, que es periódica con periodo t. Esta señal que es escalada alfa t va a ser periódica con periodo t sobre alfa. Es decir, si la señal se hace más ancha, si la señal se hace más angosta, también su periodo va a ser escalado. Tiene ese periodo y la frecuencia fundamental también va a ser escalada con omega veces omega sub 0 multiplicado por alfa. Considerando que este alfa es un valor positivo y alfa también es un número real. Alfa es un número positivo y alfa es un número real. Entonces vemos cómo cambian los coeficientes espectrales. Entonces, x de alfa t, utilizando aquí la ecuación de síntesis de la serie de Fourier, tengo aquí a sub k y aquí voy a tener e a la menos jk omega sub 0 por alfa t. E a la jk omega sub 0
por alfa t. Entonces, a partir de este resultado, nosotros podemos saber cómo van a cambiar esos coeficientes espectrales. Noten que los coeficientes espectrales de la señal que ha sido escalada en el tiempo son los mismos. Pero esos coeficientes espectrales van a estar afectando o dándole peso a otra componente en frecuencia. Por ejemplo, si el A sub 1 actuaba sobre la frecuencia, por ejemplo, omega sub 0, ese A sub 1 ahora va a actuar sobre la frecuencia alfa omega sub 0. Si el A sub 2 actuaba sobre la frecuencia 2 omega sub 0, ese A sub 2 de esta señal que ha sido escalada en el tiempo, que es el mismo coeficiente, es el mismo número, en cambio va a estar ponderando a la frecuencia 2 alfa omega sub 0. Noten que es este alfa que aparece aquí. Entonces el valor de A sub k no cambia. Lo que cambia es a qué frecuencia, como ustedes pueden observar, está dándole esa ponderación. Es esta propiedad. Vamos a ver la propiedad de la multiplicación. ¿Qué pasa cuando yo multiplico dos señales periódicas con sus coeficientes espectrales? Entonces, yo tengo una señal x de t y tengo una señal y de t. Ambas señales son periódicas con periodo t. Y el producto de estas dos señales también va a ser periódica con periodo t. Entonces, esta señal x de t tiene unos coeficientes espectrales a sub k. Y esta señal y de t tiene unos coeficientes espectrales b sub k. Entonces, cuando yo hago el producto de estas señales en el dominio del tiempo, en frecuencia, perdón, en el dominio de la serie de Fourier, que es el dominio K, lo que voy a tener es la convolución de sus coeficientes espectrales. Es decir, que tendré aquí la convolución de A sub K con B sub K, que si utilizamos la ecuación de la suma de convolución, sería A sub L por B sub K menos L para todo L. Esta propiedad también va a ir apareciendo en otros contextos de las transformadas. En Fourier, análisis de Fourier, ya en la parte de las transformadas, existe una simplificación bastante útil que dice que cuando tengo convolución en el tiempo, en frecuencia, se multiplican los espectros. Y al revés también, cuando tengo multiplicación en el tiempo, en frecuencia, se convolucionan los espectros. Entonces, aquí aparece una de las propiedades que va a ir repitiendo. Noten que tengo producto o multiplicación en el tiempo y en la parte de frecuencia tengo convolución. Más adelante esto de aquí se invierte. Ya, entonces vamos con otra propiedad. La otra propiedad es la propiedad de conjugación y simetría conjugada. Conjugación y simetría conjugada. Esa parte de simetría tiene que ver con lo que comentamos antes de simetría par-impar. Entonces, esta propiedad es sencilla. Dice que si yo tengo una señal x de t periódica que tiene una representación en series de Fourier con coeficientes a sub k, si esta señal en el tiempo yo la conjugo, lo que va a suceder con mis coeficientes es que estos coeficientes a sub k también son conjugados y son reflejados. También son conjugados y son reflejados. Una de las simplificaciones que se puede hacer en esto es demostrable, es muy sencillo utilizando también la ecuación de síntesis, similar a como hemos hecho antes. Una simplificación de esta propiedad es que si x de t es una señal que es real, significa que su señal y su conjugada son iguales. Es decir, que estos términos aquí también vendrían a ser iguales. Entonces, si x de t es real, a sub k sería igual a m menos k. Si yo conjugo a ambos lados esta expresión de aquí, voy a tener aquí a sub k conjugada es igual a sub menos k.
Y aquí viene justamente esto de la simetría conjugada. Entonces, para nosotros simetría tiene la parte par y la parte impar. Sin embargo, en algunos contextos, a las señales que son pares se les dice señales simétricas y a las señales que son impares se les dice señales antisimétricas. Entonces, aquí en el contexto de la simetría conjugada se refiere a una señal de simetría par. Entonces, esta propiedad lo que nos dice es que si mis coeficientes espectrales yo los conjugo, es equivalente a que yo refleje esos coeficientes espectrales. Es la simetría conjugada. Esto es lo que tiene que ver esta propiedad. Y a partir de esta propiedad nos dice que cuando esa consecuencia que vamos a escribir aquí aparecen en los resultados de todos los ejercicios. Entonces, a partir de esta propiedad que si mi señal periódica es una señal real, lo que va a suceder que si es real y también tiene simetría par, lo que vamos a observar es que los coeficientes A sub k de la serie de Fourier también van a ser pares y reales. Y si esta señal es una señal real e impar, estos A sub k también van a ser impares y puramente imaginarios. Bueno, puramente imaginarios. Puramente imaginario significa que no tienen la parte real. Por ejemplo, si tengo z igual 2 más 3j, y si yo tuviera por aquí un z1 que sería 3j, este de aquí es un número puramente imaginario porque ustedes pueden ver que la parte real vale 0. Entonces, cuando la señal es real e impar, los A sub k tienen la misma simetría que ya mostramos en un ejemplo anterior. Y estos coeficientes espectrales son puramente imaginarios, es decir, van a ser más o menos números multiplicados por j. Bien, y vamos a ver la última propiedad, que es la relación de Parseval. Esta relación de Parseval también aparece en múltiples contextos de las transformadas. Y la relación de Parseval la interpretación es muy sencilla. Dice que cuando usted ejecuta una serie de Fourier para representar la señal, esa energía se mantiene. Más adelante vamos a ver que la energía en el dominio del tiempo se mantiene en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que dice la relación de Parseval. Entonces, la relación de Parseval vamos a escribir aquí la ecuación y luego lo vamos a mostrar. ¿Cuál es la potencia promedio de mi señal? La potencia promedio de mi señal x de t, ya sabemos que para calcular la potencia promedio es módulo cuadrado integral a lo largo de un periodo con respecto al tiempo. Y como es la potencia, tengo que dividir por el tiempo. Si no dividir por el tiempo, para el energía. Entonces, Parseval dice que la potencia promedio de la señal en el dominio del tiempo es equivalente al módulo cuadrado de los coeficientes espectrales sumados desde menos infinito a más infinito. Eso es lo que dice la relación de Parseval, que la potencia promedio total de la señal periódica en el tiempo es igual a la suma de las potencias promedio de todos sus componentes armónicos, que es justamente este término que aparece aquí. Es una relación que, como les digo, dice que la energía se mantiene cuando realizamos este tipo de paso del dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia. Ya, ¿qué más hay? Ya, entonces vamos a hacer aquí una pausa de 15 minutos y vamos a regresar con el último ejercicio y listo.